Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de luz y momentos memorables. Hoy nos vamos a sumergir, una vez más, en una historia que honestamente nos ha tenido a todos al filo de nuestros asientos, hipnotizados por la intensidad de los acontecimientos. Y si por alguna razón inexplicable aún no se han unido a nuestra creciente familia, este es, sin duda, el momento perfecto para hacerlo. Imaginen esto, solo pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla, y no olviden activar esa pequeña campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse absolutamente nada de nuestras próximas aventuras narrativas, esas que tanto nos apasionan. Hoy el tema que nos ocupa es uno de esos que resuenan profundo, uno que promete sacudir los cimientos de lo conocido, Demet y Can, la decisión que cambiará todo. ¿Qué sucederá ahora con ellos? Esa, mis queridos espectadores, es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar, analizando cada ángulo posible, cada resquicio de posibilidad, y por supuesto, lo más importante de todo, escuchando atentamente sus opiniones, esas que son cruciales, vitales para nosotros. Hemos seguido de cerca, con una dedicación casi obsesiva, la fascinante evolución de Demet y Can. Hemos sido testigos privilegiados de sus más profundas alegrías, de sus momentos de vulnerabilidad y lucha, y de esos instantes decisivos que han marcado a fuego su complejo camino. Y ahora nos encontramos, sin más dilación, ante uno de esos puntos de inflexión que aparecen rara vez, una encrucijada que promete redefinir por completo su relación, la esencia misma de su vínculo, y el futuro que hasta ahora habían imaginado con tanta ilusión. La tensión es casi palpable, se puede cortar con un cuchillo. Las preguntas se agolpan en nuestras mentes, se cruzan, se solapan, y como siempre, como ya es nuestra costumbre, aquí estamos, listos para debatir, para especular, para intentar adivinar lo que el destino les depara. Piensen por un momento en todas las decisiones trascendentales que hemos visto en sus vidas, en los sacrificios personales que han tenido que hacer, en los amores que han florecido, a menudo contra viento y marea, y en los innumerables obstáculos que han logrado superar con una entereza admirable. Cada paso, cada elección, cada error y cada acierto los ha traído hasta este instante crucial, hasta este momento de definiciones. Y es que ¿quién en esta sala, quien viendo este vídeo, no se ha enfrentado alguna vez a una decisión que parece tener el poder absoluto de cambiarlo todo? Ese momento tan particular en el que la balanza, de repente, se inclina de forma irreversible, y te ves forzado a elegir un camino, sabiendo a ciencia cierta que el otro quedará atrás, abandonado para siempre. Esa, mis amigos, es precisamente la situación en la que se encuentran Demet y Can en este preciso instante. La cuestión que nos urge, que nos consume, es ¿cuál es esa decisión? ¿Qué es lo que realmente está en juego en esta partida tan importante? Podríamos estar hablando, y aquí las posibilidades son tan vastas como el propio universo, de una oportunidad laboral de esas que solo se presentan una vez en la vida, algo que podría separarlos geográficamente, que podría poner a prueba la distancia. O quizás, y esta es una opción que siempre nos conmueve, de un compromiso personal, una promesa, un juramento que los una de forma inquebrantable, sellando su destino de manera definitiva. O quién sabe, podría ser algo mucho más interno, un conflicto emocional profundo que deban resolver en sus propias almas, dentro de sus corazones, para poder avanzar, para poder seguir adelante con sus vidas. En el universo de Demet y Can, un universo que hemos aprendido a amar, las emociones siempre están a flor de piel, como un volcán a punto de erupcionar. Y sus elecciones rara vez pero jamás son sencillas, fáciles o carentes de consecuencias significativas. Intenten por un momento imaginar la presión que deben estar sintiendo, la incertidumbre que los envuelve, el miedo paralizante a equivocarse, a tomar el camino equivocado. Pero también, y esto es lo que nos da esperanza, la chispa de la esperanza de un futuro mejor, la inmensa posibilidad de un crecimiento personal profundo, y sobre todo, la confirmación rotunda de un amor que a pesar de todas las tormentas, de todas las adversidades, parece haber resistido el implacable paso del tiempo como un roble centenario. Consideremos, si son tan amables, las pistas, las migas de pan, que hemos recopilado hasta ahora a lo largo de su compleja historia. Hemos visto en sus interacciones más recientes, en esos pequeños detalles que solo los observadores atentos perciben, una mezcla curiosa y cautivadora de anhelo profundo y una cierta aprehensión palpable. Hay miradas que lo dicen todo, que transmiten universos enteros sin la necesidad de pronunciar una sola palabra. Hay silencio. Ese que son extraordinariamente cargados de significado, que hablan de pensamientos no expresados, de sentimientos reprimidos.
Y hay conversaciones que, a pesar de ser increíblemente breves, casi efímeras, revelan la profundidad abismal de lo que realmente está sucediendo en sus vidas, en sus corazones. Es posible, por ejemplo, que esta decisión involucre a sus familias. A veces, y esto es una verdad universal, las presiones externas, las expectativas que nuestros seres queridos depositan sobre nosotros, juegan un papel fundamental, un rol decisivo, en las elecciones que tomamos en la vida. O quizás sea algo mucho más personal, algo íntimo, una meta, un sueño que uno de ellos ha perseguido incansablemente con una tenacidad admirable, y que ahora se presenta como una opción real, tangible, pero con un coste, un precio a pagar. Otra posibilidad que sinceramente no podemos ni remotamente descartar, es que esta decisión esté intrínsecamente ligada a un tema de crecimiento personal. Quizás Demet o Can necesiten dar un paso audaz, un salto al vacío, para desarrollarse individualmente, para florecer como personas, algo que a largo plazo podría beneficiar enormemente su relación, aunque en el presente suponga un desafío monumental, un escollo difícil de superar. A veces las decisiones que parecen más difíciles, que más nos asustan, son precisamente las mejores decisiones para una pareja, porque permiten a cada uno de sus miembros florecer como un individuo único y completo. ¿Estamos acaso ante un escenario donde uno deba sacrificar sus sueños más profundos por el bien del otro, o donde ambos deban encontrar un equilibrio casi perfecto, una armonía delicada, para perseguir sus aspiraciones individuales sin comprometer, en absoluto, su unidad, su lazo? Pensemos por un momento en sus personalidades intrínsecas, en esos rasgos que los hacen quienes son. Demet, con su carácter a menudo impulsivo, sí, pero siempre lleno de una pasión arrolladora, tomará una decisión arriesgada, una apuesta por lo desconocido. Y Can, con su naturaleza mucho más reflexiva, analítica, casi pragmática, será quien ofrezca la perspectiva más equilibrada, la voz de la razón en medio de la tormenta emocional. La dinámica entre ellos, esa compleja interacción de opuestos que se atraen, es precisamente lo que hace que su historia sea tan cautivadora, tan magnética. Y es muy probable que esta decisión, esta encrucijada, sea un reflejo directo de esa complementariedad tan especial. ¿Cómo interactuarán sus personalidades ante un reto de esta magnitud? ¿Se apoyarán mutuamente de manera incondicional, o surgirán fricciones, desavenencias, que pongan a prueba su resistencia? Ahora abordemos una pregunta clave que surge de forma natural: ¿es esta decisión algo que toman juntos, como un equipo inseparable, un frente unido ante la vida, o es una elección unilateral, una determinación individual que uno de ellos debe enfrentar en solitario? Si es una decisión compartida, el proceso de negociación, de diálogo, de llegar a un acuerdo mutuo, será fascinante de observar, un verdadero estudio de la comunicación en pareja. Si por el contrario es una decisión individual, la forma en que el otro reacciona, como muestra su apoyo, será igualmente reveladora, un espejo de la fortaleza de su vínculo. Las historias de amor que realmente nos llegan al corazón, que nos conmueven profundamente, son aquellas que muestran la complejidad inherente a las relaciones humanas, la lucha constante entre el individuo y la pareja. Y esta situación, sin duda alguna, promete ser un verdadero examen, una prueba de fuego para Demet y Can. Hablemos ahora con la seriedad que el tema merece de las posibles ramificaciones de esta decisión, de las ondas expansivas que generará. Si la decisión es, por poner un ejemplo concreto, mudarse a otra ciudad, a un lugar desconocido, por motivos laborales, ¿cómo afectará esto a su dinámica diaria, a la rutina que han construido juntos? ¿A su vida social, a las amistades que han cultivado? ¿A sus planes de futuro conjunto, a esos sueños que habían ido tejiendo paso a paso? Si la decisión se centra en un compromiso importante, algo tan trascendental como un matrimonio o la formación de una familia, ¿cómo se prepararán emocionalmente para dar ese gran paso, para asumir esa nueva etapa de sus vidas? Y si, por el contrario, la decisión implica una separación temporal, un periodo de distancia, o incluso un distanciamiento más prolongado, ¿será este un obstáculo insuperable, un muro infranqueable o una prueba de fuego que paradójicamente fortalecerá su vínculo, lo hará más resiliente? Es fundamental, antes de continuar, recordar algo muy importante: no existen respuestas fáciles, no hay soluciones mágicas. Las decisiones que cambian todo, las que marcan un antes y un después, a menudo vienen acompañadas de un torbellino de emociones, miedo, duda, sacrificio. Pero también, y esto es lo que las hace tan valiosas, pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables, a un crecimiento personal que ni siquiera habíamos contemplado, a horizontes insospechados. El título mismo de este episodio, La decisión que cambiará todo, nos da una pista muy clara, muy directa, de la magnitud de lo que está en juego.
No estamos ante una pequeña elección, una nimiedad, sino ante algo que resonará a lo largo de sus vidas, que definirá gran parte de su futuro. En mi opinión personal, y esto es solo una especulación, una proyección basada en lo que hemos visto y analizado, creo firmemente que la decisión podría estar relacionada con una oportunidad única en la vida que se presenta para uno de ellos, pero que inevitablemente requerirá un sacrificio significativo por parte del otro. Imaginen, por ejemplo, que Demet tenga la oportunidad de perseguir un sueño artístico muy anhelado en el extranjero, en un lugar exótico y lejano, y Khan, quien tiene una vida mucho más establecida, arraigada, en su lugar actual, tenga que tomar la difícil decisión de si está dispuesto a dejarlo todo atrás, a abandonar su zona de confort, para apoyarla en su aventura. O que ocurra exactamente a la inversa. La clave, el punto crucial, será observar cómo manejan ese dilema, esa disyuntiva. Priorizarán sus ambiciones personales, sus metas individuales, o el futuro de su relación, la continuidad de su amor. Y lo que es aún más interesante, serán capaces de encontrar una manera de armonizar ambas cosas, de que sus sueños individuales y su proyecto de pareja convivan en perfecta simbiosis. Otra posibilidad que constantemente me viene a la mente, que me ronda el subconsciente, es que esta decisión involucre un riesgo financiero importante, una apuesta económica audaz. Tal vez quieran invertir en un proyecto conjunto, una idea innovadora que ambos comparten, pero los fondos sean limitados, escasos, y deban tomar una decisión arriesgada para poder llevarla a cabo. O quizás uno de ellos necesite ayuda financiera de forma urgente, de manera apremiante, y esto suponga un gran compromiso, una carga económica considerable para el otro. El dinero, aunque a menudo no sea el tema más romántico de las conversaciones, es, sin duda alguna, un factor innegable, un pilar fundamental en la vida de cualquier pareja, en su estabilidad y en su futuro. Y no podemos olvidar nunca a los elementos de misterio, las tramas secundarias, que a menudo rodean a Demet y Khan, a sus vidas. Podría haber algo que aún no sabemos, un secreto oculto, una verdad enterrada, que salga a la luz de forma inesperada y los obligue, de manera drástica, a tomar una decisión contundente. A veces la verdad oculta, esa que ha estado latente durante mucho tiempo, es el catalizador, el motor de los cambios más profundos y significativos en la vida de las personas. En resumen, la situación actual de Demet y Khan, enfrentándose a la decisión que cambiará todo, nos presenta un escenario cargado de emoción, de incertidumbre, de suspense, y sobre todo, de un enorme potencial de transformación. Hemos explorado diversas posibilidades, hemos tejido una red de hipótesis que van desde oportunidades laborales únicas hasta sacrificios personales desgarradores, pasando por las intrincadas dinámicas de sus personalidades y los posibles conflictos que podrían surgir en este proceso. Lo que está absolutamente claro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta no es una decisión trivial, no es un asunto menor, y sus consecuencias, sin duda alguna, serán profundas y duraderas. Hemos llegado al final de nuestro análisis, de nuestro debate por hoy. Espero de todo corazón, con la mayor sinceridad, que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el complejo y fascinante mundo de Demet y Khan, y que les haya resultado tan intrigante, tan absorbente como a nosotros nos ha resultado prepararlo. Agradezco enormemente su valioso tiempo, su atención constante y su compañía en este viaje narrativo. Ahora llega la parte más importante, la más esperada de ustedes. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es esa decisión que cambiará todo en sus vidas? ¿Qué creen que pasará ahora con Demet y Khan, a raíz de esta encrucijada? Dejen sus teorías más audaces, sus predicciones más acertadas y sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios de abajo. Queremos leerlos a todos, absolutamente a todos. Sus aportaciones, sus ideas, sus reflexiones, son lo que hacen este canal tan especial, tan vibrante, tan nuestro. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos motive a seguir creando, compartirlo con todos sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias, nuevos debates y más pasión por las narrativas. Adiós.